catolicismo es en el sentido de que va a ser literalmente el último de los papas. Yo creo que va a ser así. Porque a partir de ahora va a haber un cambio radical dentro de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la Iglesia alemana? La Iglesia alemana está ahora atacando la figura de Benedicto XVI para que éste no pueda ser de ninguna forma canonizado o beatificado. Un papa con acusaciones de este tipo le sería imposible a la Iglesia Católica beatificarlo o canonizarlo. Y por eso es que yo digo que católicos como Rafael Díaz vienen siendo como una especie de San Francisco de Asís. Porque en el tiempo de Francisco de Asís, igualmente la Iglesia Católica era una total cochinada como lo es ahora. Vaya. Voy hablando de buenas palabras, de buen sentido, no en el mal sentido de la palabra. Entonces, no existe ninguna duda que la Iglesia Católica del Vaticano es uno de los poderes más grandes que existen en este mundo. Si la Iglesia Católica, por ejemplo, mañana dejaría de considerar las interrupciones del nacimiento de los niños, lo dejaría de considerar un pecado, con toda seguridad, esto crecería enormemente. Si la Iglesia Católica mañana aceptase cualquiera de las normas que quieren algunos tipos de grupos sociales, los cuales respetamos, eso deveniría en que esos grupos crecieran increíblemente fuertes. Entonces, ¿nos afectan? Sí. Todo esto afecta a todo el mundo cristiano. Así que lo que está pasando en Alemania afecta al mundo cristiano, sí afecta al mundo cristiano. No solo afecta a la Iglesia Católica, afecta al mundo cristiano. Porque va a llegar el momento que toda la Iglesia Católica va a aceptar lo que se está haciendo en Alemania. Eso ya es un hecho ya. Eso ya es un hecho. ¿Ok? Literalmente eso ya es un hecho. ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Cuando la Iglesia Católica entera o mayoritariamente acepte lo que está pasando en Alemania, que eso va a ocurrir, el mundo se va a poner patas arriba. Ahora vamos a poner qué es lo que dijo Rafael Díaz. Ok, vamos a poner qué es lo que dijo Rafael Díaz. ¿Y por qué yo sí creo? Aunque yo no creo que él va a poder hacer nada, por supuesto, pero al menos tiene ese espíritu de conservar lo tradicional. Y por eso yo le doy promoción. Yo le doy promoción. Católico, usted vaya y apoye a Rafael Díaz, por favor. Porque yo prefiero a Rafael Díaz con Luis Toro. ¿Por qué? Porque Luis Toro hace lo que le manden a hacer. Pero Rafael Díaz tiene actitud propia, tiene carácter propio. ¿No estamos de acuerdo en las doctrinas? Claro que no estamos de acuerdo en las doctrinas. Pero al menos él no se mueve de su manera de pensar. Es decir, él sigue el precepto que le dijo Pablo a los tesalonicenses, que no se dejen mover fácilmente de nuestro modo de pensar.
Vamos a escuchar lo que dice Rafael Díaz. Dice, escuchen el título del video. El infierno no es un lugar, asegura Francisco. Pero es interesante este título, ¿eh? Es interesante este título porque ya el título propio es contestatario. El propio título ya es contestatario. ¿Eh? Vamos a ver. ¿Verdad? Pero nosotros no somos tontos. Así que hay que seguir adelante, hermanos. Hay que seguir adelante. Vamos a tocar este tema hoy. Sí, el Papa Francisco ha dicho que el infierno no es un lugar. Ok. Es decir, nota que él está de alguna forma alertando al pueblo católico que el Papa, es decir, el obispo de Roma que hoy tiene el catolicismo romano, se está apartando del pensamiento tradicional y de la doctrina de la Iglesia Católica. Y hay un fenómeno, como una especie, yo se lo digo a los católicos siempre, hay como una especie de utopía en la cual vive el católico. Claro, si Rafael Díaz, que pienso que es un buen católico, es decir, en el sentido que él ama su fe, si Rafael Díaz, escuchen, estudiara la historia del catolicismo, se diera cuenta que el catolicismo siempre ha actuado así y ha cambiado de doctrina 3 millones de veces. Pero si tú le preguntas a un católico, el católico tiene en su mente que el catolicismo siempre ha sido algo que se ha sostenido en una misma doctrina y cuestiones como esa, lo cual no es cierto. Ok. Pero al menos él tiene esa idea y defiende esa idea. Vamos a ver. Y voy a leerles la información. Y yo voy a hablar con Biblia, catecismo y hasta el diario de Santa Faustina. Es decir, va a traer a la mística Faustina, que es la que, pues, una de las referentes, no solo para los temas del infierno, sino también para los temas del purgatorio. He leído los escritos de Faustina. Como yo les predico a los católicos, me gusta informarme de todo lo que cree el catolicismo romano. Para que entonces, bueno, cuando uno debate, luego entonces uno se da cuenta que la mayoría de los católicos no conocen la doctrina católica, no conocen mucho menos la tradición católica, aunque creen que la tradición católica es inspirada en cuestiones como esa, pero en realidad no conocen la tradición católica. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Rafael Díaz hoy aquí? Pues defender la postura tradicionalista del catolicismo romano, la cual tenía que el infierno era un lugar y que también el purgatorio era un lugar. Si lees, por ejemplo, los escritos de Tomás de Aquino, vas a ver que él creía que era un lugar como tal. Pero ahora entonces el Papa Francisco dice que ya no es un lugar. ¿Por qué no es un lugar? Porque entonces en realidad entonces las almas no van ahí porque ya no es un lugar. Ellos están tratando de hacer desaparecer al infierno. A la vez que el infierno desaparece como un lugar, entonces ese temor que el ser humano tiene en su corazón respecto a no querer ir allí, desaparece también. ¿Por qué desaparece también? Porque, bueno, no hay un lugar a donde ir. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer ver la Iglesia Católica hoy en día? Que el infierno simplemente es así como, pues no ir al cielo. Vamos a decir de esta forma. ¿Qué es el infierno? No ir al cielo. ¿Por qué? Porque si eres un lugar, ¿a dónde rayos tú vas? Es como el purgatorio, lo están tratando de borrar. Ya el purgatorio no es un lugar, ahora es un estado. Sí, pero las almas que están en ese estado, ¿en qué lugar están? Porque, a ver, déjeme, vamos a poner algo, en contexto. Vamos a poner algo en contexto. Ok, a ver, esta agua
está en un estado, ¿verdad? ¿Cuál es el estado que está esta agua? Está en estado líquido. ¿Ok? Esta agua está en estado líquido. Pero el estado de esta agua se encuentra en un lugar, el pomo de agua. Entonces, si el purgatorio o el infierno son un estado del alma, en la cual en ese momento el alma está en un estado purgante o está en un estado de condenación. Bueno, esto sí es cierto, si no me quito, no van las comillas. Está en un estado de condenación. Obligatoriamente, en algún lugar, las almas están en ese estado. Por lo tanto, el purgatorio y el infierno tienen que ser obligatoriamente un lugar. Sabemos que el purgatorio no existe, pero estamos hablando como católico. Es decir, como piensa el catolicismo. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo lo que está diciendo Rafael Díaz para que ustedes vayan entendiendo todas estas cosas. Cuando pienso en Santa Faustina, ¿saben qué es lo que siempre me viene a la mente? Y lo he dicho en varios videos, como por ejemplo el rosario, ¿no?, de la Divina Misericordia. Hay muchos modernistas que no creen en las revelaciones privadas. Ok, aquí está el asunto. Bueno, el otro día Santiago Alarcón se reía de las revelaciones privadas. Yo creo que Santiago Alarcón es modernista. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Rafael Díaz? Porque yo sí creo que es un tipo San Francisco de Asís del catolicismo. Porque hay una batalla entre el ala modernista del catolicismo romano y el ala tradicionalista del catolicismo romano. Va a vencer el ala modernista del catolicismo romano. El catolicismo romano en 4 años no, va a durar un poco más. En 7, 8 años, es que en realidad los católicos se van a dar cuenta, y ahí es que muchos van a empezar a salir de allí, que en realidad va a estar en un estado de putrefacción tan grande, pero hablamos de un estado de putrefacción tan grande, vaya, que literalmente la gente va a pasar por el frente de las iglesias católicas y van a sentir el olor fétido. ¿Por qué? Porque si la iglesia católica modernista vence, lo cual va a pasar, todo lo que estamos viendo hoy en el mundo, todo, lo vamos a ver en la iglesia católica. Pero de una forma legal. Entonces, hoy las personas que están lanzando piedras a las iglesias van a estar dentro de la iglesia católica. ¿Por qué razón? Porque va a ser legal lo que ellos hacen. ¿Alguno me está entendiendo? Repito, los que están lanzando piedras hoy a las iglesias, incluyendo a las iglesias católicas, cuando la iglesia católica modernista venza, esas personas van a estar dentro de la iglesia católica, sentadas todos, recitando el credo. Recitando el credo. ¿Por qué razón? Porque todo va a ser legal. Ok, no sé. Si tomamos un ejemplo de la iglesia evangélica, si la iglesia evangélica comienza a aceptar las doctrinas del catolicismo, por ejemplo, comienza a venerar imágenes y los católicos que hoy nos llaman protestantes, hijos de Lutero y todas esas cosas, pues estarían en nuestras iglesias. No tendrían problema de estar en nuestras iglesias. ¿Por qué razón? Porque a nosotros hubiésemos aceptado la doctrina de ellos, lo cual no va a pasar. ¿Me están comprendiendo por dónde viene el asunto?
Va a haber exactamente, Alex, va a haber un nuevo credo modernista y esto va a contaminar a todo el cristianismo. Así que si tú eres cristiano evangélico, te lo estoy repitiendo un video a otro, un video a otro y un video a otro, te lo repito y te lo repito y te lo repito. Si tú eres evangélico, tú tienes que saber que lo que está pasando en la iglesia alemana, la iglesia católica alemana, y lo que ahora va a pasar en todo el catolicismo romano, de alguna forma va a comenzar a pasar también en el cristianismo evangélico. La aceptación de nuevas filosofías, de nuevo tipo de cristianismo modernista, de nuevo tipo de cristianismo liberal. Yo no te tengo que decir a ti, porque tú lo sabes, que en muchas iglesias evangélicas, aunque todavía no hay esto que se está viendo en Alemania, por supuesto, pero también hay mucho liberalismo, ¿eh? Así que, ¿qué te dice a ti que estas iglesias que están actuando dentro del cristianismo evangélico, liberales ahora mismo, en aquel tiempo, no van a actuar de la misma forma que está actuando el catolicismo ahora? Porque en eso se basa el ecumenismo. El ecumenismo es que todos creamos lo mismo. Por eso yo me opongo tan firme y contundentemente al ecumenismo. Por eso yo le doy gracias a Dios que la iglesia evangélica sea de la forma que es. Una denominación aquí, una denominación allá. Todos somos hermanos, pero tú tienes tu gobierno, yo tengo el nuestro. Yo tengo el mío, por ejemplo. O nosotros tenemos el nuestro. Si tú te contaminas, yo no estoy obligado a contaminarme. Yo no quisiera que la iglesia evangélica fuera como la iglesia católica. Porque el problema es que ahora, al entrar el modernismo en la iglesia católica, va a contaminar a toda la iglesia católica. Por ejemplo, cuando la iglesia católica comenzó a cambiar la misa en el Concilio Vaticano II, ahora ya eso está extendido a toda la iglesia católica. Y en cualquier lugar del mundo que tú vas a una iglesia católica, en la mayoría de las veces se realiza la misa aprobada por el Concilio Vaticano II y no la misa tradicionalista, romana, en este caso, o la misa tridentina. ¿Por qué razón? Porque es uno solo. Entonces, es como si, por ejemplo, cuando una persona se corta en el dedo con un objeto punzante que estaba infectado de un virus, ¿qué es lo que pasa a todo el cuerpo de la persona? Todo el cuerpo de la persona se infecta. ¿Por qué se infecta? Porque la sangre es la misma sangre, le lleva a todo el cuerpo. Y eso es lo que le ha pasado al catolicismo romano a lo largo de los tiempos. Que cuando ha entrado herejía dentro de la iglesia católica, esa herejía se ha esparcido por todas partes. El cristianismo evangélico es diferente y por eso yo le doy gracias a Dios que nosotros estamos, los cristianos evangélicos, estamos unidos por la fe en Cristo, pero no por un gobierno monárquico que puede entonces tomar una mala decisión e imponérnoslas a todos. ¿Cuánto están entendiendo? Muchas gracias, Joel Castillo. Dios te bendiga mucho. Gloria sea al Señor. Entonces, ¿por qué yo sí creo que Rafael Díaz actúa como un Francisco de Asís de estos tiempos? Porque eso es lo que trató de hacer Francisco de Asís en su época. Francisco de Asís en su época. Hay una diferencia entre Francisco de Asís y, por ejemplo, la reforma del siglo XVI. Francisco de Asís en su época trató de volver a las doctrinas tradicionalistas del catolicismo. La reforma trató de volver a las raíces bíblicas. Ojalá un día Rafael Díaz ya no sea tan solo como especie de un Francisco de Asís, sino que sea como especie de un Martín Lutero. Para que entonces no quiera volver tan solo al tradicionalismo católico, sino que quiera volver a las raíces bíblicas, es decir, a la verdadera
sana doctrina. Ok, vamos a ver qué dice Claudio Mancilla. Dice, puede ser que si se alemaniza cambie la sede o puede existir dos papados. Sí puede ser, porque eso ya ocurrió una vez. Esta no es la primera vez que a la Iglesia Católica le ocurre algo así, pero no tan feo como esta vez. Y esto se le llamó el cisma de Occidente. Si ustedes buscan cisma de Occidente, también llamado cisma de Avillón, por la zona donde se desarrolló. Vamos aquí a compartirles la pantalla para que vean que esto ya pasó ya. A ver, lo puse demasiado grande. Ok, aquí se ve mejor. Ok, pueden buscar, dice el cisma de Occidente, también conocido como Gran Cisma de Occidente, distinto del Gran Cisma de Oriente-Occidente, que eso fue el de los ortodoxos, eso es otra cosa. Ok, y a menudo llamado cisma de Avillón, hace referencia a la división que se produjo en la Iglesia Católica en el periodo comprendido entre 1378 y 1417, cuando dos obispos, y a partir de 1410 incluso tres obispos, habían tres papas, se disputaron la autoridad pontificia. Ok, entonces aquí puede ver cómo se desarrolló el cisma. Pero ¿por qué no va a ocurrir este cisma en esta hora? Le voy a decir por qué no va a ocurrir. Porque el Papa Francisco está de acuerdo con todo lo que está haciendo la Iglesia alemana. Entonces, aquí lo que yo pienso que va a ocurrir, a no ser que el Papa Francisco traicione a los alemanes, que puede también pasar. Pero lo que yo creo que va a ocurrir aquí es que el Papa Francisco va a aceptar los cambios que hizo la Iglesia alemana. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco mismo ha sido el que ha impulsado lo que es el camino sinodal. Tendrían que entender ustedes qué cosa es el camino sinodal y por qué se puede haber dado esto en la Iglesia Católica. Lo que se está dando hoy en Alemania se puede dar solamente por algo que se llama el camino sinodal. Tienen que entender qué es el camino sinodal. A ver, le voy a buscar algo. Le voy a buscar algo para, vamos a ver, en católicos.net, buscar algún artículo para que ustedes entiendan por qué se están desarrollando todos estos cambios dentro del catolicismo. Porque a mí me gusta que ustedes comprendan qué es lo que está pasando. Vamos a compartírselo aquí en pantalla. ¿A qué reflexiona el pastor? Inclusive los católicos van a aprender por qué es que ocurren las cosas en la Iglesia Católica. Porque ya les digo, yo leo cerca de 50 artículos todos los días para ver qué es lo que está pasando en el mundo. Así que yo estoy informado de todos los cambios que están pasando en la Iglesia Católica, en la Iglesia Evangélica. Yo me informo de todas esas cosas. Y se las traigo aquí a ustedes para que ustedes las sepan y las entiendan correctamente. ¿Qué es el camino sinodal? Iglesia en camino sinodal. El Papa Francisco ha convocado para el mes de octubre del 2023 un sínodo de obispos que tiene por tema por una iglesia sinodal. Estamos hablando que se viene para octubre del 2023.
comunión, participación y visión. En donde la intención del Santo Padre, que pues, no queremos nada de eso, ni es santo ni es padre, pero ahí le estoy leyendo lo que dice, es que desde las diócesis todos los creyentes, pastores y fieles podamos participar en este proceso que ayuda al crecimiento y fortalecimiento de la iglesia en su misión evangelizadora del anuncio. Bueno, dice, camino sinodal en la iglesia significa caminar juntos. Esto se concretiza en la escucha atenta de todos los bautizados sobre todas las cuestiones que tienen que ver con la evangelización. Es un camino que recorre en comunión y participación para la misión que todos cumplimos en la iglesia por el llamado del Señor. A ver, ¿qué es lo que está queriendo decir? Porque posiblemente algunos lo entiendan qué es lo que está queriendo decir. La Iglesia Católica antiguamente tenía una postura no sinodal como tal, sino que tenía una postura conciliar. ¿Ok? Es decir, los concilios a lo largo de la historia se reunían y tomaban las decisiones y por lo tanto toda la Iglesia Católica aceptaba las decisiones. ¿Qué significa el camino sinodal? Lo que están diciendo, caminar todos juntos. Quiere decir que los fieles de cada lugar pueden ya tener voto y participación en lo que está pasando dentro de toda la Iglesia Católica. Y eso ha sido lo que le dio poder a Alemania para realizar este sínodo, que de hecho era el camino sinodal alemán, y instituir o aceptar todas estas nuevas prácticas que la Iglesia alemana ha aceptado. Es decir, bendición a personas que no están casadas, bendición a personas que no están casadas, como comúnmente pues el cristianismo tiene. Es que estamos hablando de un hombre y una mujer, es decir, parejas de otro tipo. Respetamos los pensamientos de cada cual, solamente estamos diciendo que lo que está pasando dentro de la Iglesia Católica también, que los sacerdotes puedan casarse, inclusive ordenación de mujeres. ¿Y por qué se puede hacer todo esto? ¿Por qué se puede hacer todo esto? Bueno, esto se puede hacer porque hay un camino sinodal dentro del catolicismo. Y ahora las decisiones las toman, es decir, los fieles están más inmiscuidos en las decisiones del catolicismo. Y esto le da entonces poder a las diócesis de tomar decisiones más importantes que antes solo era menester de los grandes concilios. Y eso es lo que ha pasado en Alemania. No sé si ustedes saben que el camino sinodal fue un invento de los alemanes como tal. ¿Ok? Vamos a ver si busca alguna noticia que sea vieja. Bueno, en realidad tendría que pasarme un rato buscándole esta información. Lo importante es que quiero que ustedes sepan, y eso ustedes lo pueden buscar después, que todo este proceso del camino sinodal pues es un invento de los alemanes. Y entonces, bueno, ahora ellos han hecho uso de ese camino sinodal para entonces introducir todos los cambios que estamos viendo dentro del catolicismo. Ok, bueno.
Espero que les haya gustado el video. Dice Ulises García, entonces la iglesia alemana ya no será llamada católica. Sí, sí, ellos dicen que son católicos, pero que son católicos diferentes. Ok, es lo que ellos dijeron. Somos católicos, pero católicos diferentes. Aquí es donde está el asunto de la cosa. Le pongo la noticia aquí en pantalla para que ustedes la vean. Somos católicos, pero católicos diferentes. Obispos alemanes, seguimos siendo católicos, pero queremos serlo de otra manera. Es como está diciendo. Obispos católicos. Esto es así, prensa, esta es la enciclopedia católica. No, esto no es ninguna página evangélica o algo por el estilo. Obispos alemanes, seguimos siendo católicos, pero queremos serlo de otra manera. Por eso yo les estoy explicando todas estas cosas para que ustedes estén alerta de todo lo que está pasando. Le vuelvo y les repito. Todo cristiano evangélico debe prepararse para los cambios que vienen al mundo. Todo cristiano evangélico debe prepararse para los cambios que vienen al mundo. Estos cambios que están ocurriendo en la Iglesia Católica, tarde o temprano,